Hoy en Ángulos. El presidente regaña al gobernador por falta de resultados en la primavera. Aumenta el número de usuarios de Internet y ahora la mayoría se conecta por celular. En Día contra la Homofobia, pugnan por llevar a Juan Soriano a la rotonda de los jaliscienses ilustres. La FEU se suma a las marchas por la paz y contra la inseguridad. Chiquillos y chiquillas gozan con los 40 talleres de papirolas. Bienvenidos al primer y único Infomagazine de la televisión en Guadalajara. Esto es Ángulos. El presidente Felipe Calderón regresó a Guadalajara para revisar los avances en los trabajos para contrarrestar los efectos del incendio que hace 3 semanas azotó al Bosque La Primavera. Sin embargo, se encontró con que todavía se elaboran planes y se distribuyen las responsabilidades, y por eso le llamó la atención al gobernador Emilio González Márquez y al secretario del Medio Ambiente, Rafael Elvira Quesada. Simplemente le pido al secretario que este plan primero de restauración de suelo pueda echarse a andar lo más pronto posible y que haya una asignación muy clara de los responsables, porque que no quede disperso a ver quién lo puede hacer, quién lo quiere hacer, sino que sepamos ya ahorita mismo quién se va a encargar específicamente de la parte de restauración de suelo de las áreas más dañadas. Y también finalmente, gobernador, secretario, ojalá la próxima semana podamos tener bien ese mapa de tareas y ya la próxima semana se pueda definir algunas fechas probables para labores de participación ciudadana de manera masiva. Previamente, en el mismo acto, Rafael Elvira, titular de Semarnat, anunció que se destinarán 35 millones de pesos al bosque y que se cuenta con hasta 5 millones de árboles para reforestar. También informó que solo el 6% del área afectada por el incendio de hace 3 semanas afectó completamente al arbolado. Y minutos antes, el presidente Felipe Calderón participó en la clausura del 19º Congreso del Comercio Exterior mexicano y ahí lamentó que durante su sexenio no se hayan concretado las reformas estructurales y llamó a dejar de trabajar con banderas partidistas por el bien de México. En el marco de la clausura de la Asamblea Anual del Consejo Mexicano de Comercio Exterior en Guadalajara, el presidente Felipe Calderón lamentó que no se concretaran las reformas estructurales durante su sexenio, como la reforma laboral y energética. Si nosotros tuviéramos las reformas que se le han dejado a México, seríamos más rápido. La reforma laboral, porque la ley actual impide contratar con mayor facilidad a las mujeres, a los jóvenes, a los trabajadores. De parte del Ejecutivo Federal siempre ha habido la disposición y siempre ha habido un sí a la reforma. De manera tal que a la hora de revisar precisamente quién debe poner a un lado los intereses partidarios o personales, hay que verlo del lado de los que dicen no a las reformas y no a México. Por cierto que en ese acto en el COMCE el presidente aprovechó para despedirse de sus miembros porque el año que entra ya no los va a acompañar, y eso que apenas es mayo. Estos días Jalisco ha tenido una pasarela de presidenciables. La primera en pisar suelo tapatío fue Josefina Vázquez Mota, quien reiteró aquí que los maestros deben ser evaluados aunque su sindicato se oponga. De visita en Guadalajara, la candidata del PAN a la presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, reiteró su postura sobre la necesidad de que los maestros sean evaluados en todo el país, a pesar de que la lideresa del sindicato de maestros, Elbester Gordillo, se niegue. En materia de calidad, tenemos que acompañar a los maestros y a las maestras. Tenemos que hacer de la evaluación la mejor aliada para la mejora permanente en la enseñanza de cada aula en el país. Necesitamos formar mejor a los maestros y dar incentivos a quienes hacen bien su tarea. La banderada blanquiazul estuvo en Guadalajara, donde presentó sus propuestas en materia de competitividad ante el Consejo Mexicano de Comercio Exterior. Luego vino Gabriel Cuadri, quien también se refirió a la educación, pero culpó al gobierno federal de abandonar a los maestros, sobre todo en materia de capacitación. La nota la tiene Milenio Jalisco. El candidato por el partido Nueva Alianza, Gabriel Cuadri, culpó al gobierno de que el sistema de educación en México sea un desastre. Esto durante su participación en el Congreso de Comercio Exterior mexicano. El sistema de educación normal en México es un desastre, créanme. El sistema de formación de maestros en México fue abandonado por el gobierno en las últimas décadas.
o tomado por grupos radicales, como lo hemos visto en Guerrero y en Oaxaca. Cuadri dijo que está a favor de una evaluación a los docentes que indique en dónde están las fallas, los rezagos, las carencias y a qué se deben los rezagos. Y señaló que la evaluación es un proceso y es un medio, no es un fin en sí mismo. La evaluación, por cierto, no es un examen que se le haga a los maestros y a ver si reprobaron unos o pasaron otros. Y entonces hagamos un escándalo sobre qué malos maestros tenemos. La evaluación es un proceso y es un medio, no es un fin en sí mismo. La evaluación es un proceso que nos debe de decir en dónde están las fallas, dónde están los rezagos, dónde están las carencias, a qué se deben estos rezagos, por qué. Para Milenio Televisión, Montserrat Mauleón Lee. Y el tercer presidenciable en visitar la ciudad fue Enrique Peña Nieto, quien se reunió con industriales del Salto y ahí presentó sus propuestas en materia de agenda digital. Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición Compromiso por México, se reunió con empresarios del sector digital y tecnológico en el marco del Día Internacional del Internet. En el corredor industrial de El Salto, el candidato presidencial firmó un compromiso para crear el Fondo para la Innovación y Equipamiento Tecnológico, que tendrá 1,000 millones de pesos para apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas a renovar su tecnología y ser más productivas. Que es el contar con un fondo de apoyo a las MIPYMES para que tengan mayor uso de tecnologías de la información. Y hoy aquí quiero anunciar que de llegar a la presidencia de la República voy a crear este fondo que tenga como inicio 1,000 millones de pesos que permitan a las MIPYMES, a la micro, pequeña y mediana empresa, incorporar tecnologías de la información y de la comunicación en sus procesos. Peña Nieto reiteró su propuesta de entregar computadoras con acceso a Internet a todos los niños de quinto y sexto de primaria, con el fin de acortar la brecha digital y permitir más acceso de la población a la red. Además, señaló que impulsará la competitividad principalmente en el sector de telecomunicaciones y de telefonía celular. Por eso digo, competencia no solo para las telecomunicaciones, competencia para lograr la conexión al Internet de manera más accesible y a mejores tarifas para los mexicanos, competencia para la telefonía, donde este país lamentablemente dejó de tener presencia de varias empresas de telefonía al no lograrse realmente una mayor competencia que ofreciera a los mexicanos pues variedad de servicios que compitieran también en precio. Por su parte, el candidato del PRI Partido Verde al gobierno de Jalisco, Aristóteles Sandoval, mencionó que se debe impulsar la economía del conocimiento y vincular a universidades con la sociedad y las empresas. Porque sé que el próximo año Jalisco tendrá en el gobierno federal a un gran aliado en su apuesta por hacer del Estado una región que compita con las regiones más avanzadas del país y del mundo. Un lugar donde a partir de ahora se siembren las ideas que van a transformar la forma en la que vivimos el mañana. Los candidatos escucharon las propuestas y necesidades del sector tecnológico y de comunicaciones. La principal demanda es que exista una mayor cobertura de Internet en el país y se logre un mejor acceso al crédito para impulsar esta industria. Conste, va a que haya competencia, se compromete Enrique Peña Nieto a que haya competencia en materia de telecomunicaciones y eso incluye telefonía. Vamos a ver si lo cumple, si llega a la presidencia. El candidato del PAN a la gubernatura, Fernando Guzmán Pérez Peláez, visitó el CUSEA y ahí prometió dar más presupuesto a la UDG y la apertura de más centros universitarios y preparatorias. Vamos a impulsar 18 preparatorias nuevas para que el bachillerato pues alcance una cobertura plena, total. Es tiempo ya de que los jóvenes tengan por lo menos esa educación media superior satisfecha. Y 9 centros universitarios superiores. Vamos a hacerlo porque es indispensable empujar la educación. Vamos a trabajar para que siga también la inversión en la investigación. Jalisco tiene liderazgo en investigación. Y durante el Día de la Internet se informó que ha crecido el número de cibernautas en México y que Jalisco se encuentra en tercer lugar nacional en cuanto a cantidad de gente conectada a la red de redes.
Los que piensan que la Internet es para perder el tiempo y pervertirse están equivocados. En México, 80% de las actividades online son para recibir y enviar correos electrónicos, seguido del acceso a las redes sociales, la búsqueda de información y los mensajes instantáneos, según el estudio de hábitos de los usuarios que hizo la Asociación Mexicana de Internet. Durante las actividades por el Día Mundial de Internet en Guadalajara, se dijo que, aunque casi una tercera parte de los mexicanos es internauta, aún no todos pueden acceder a la red y eso genera inequidad. La asfixia del Internet son algo inalcanzable y señalan el camino hacia una peligrosa marginación aún mayor de la que ya prevalece. El uso de Internet en la vida cotidiana de los mexicanos crece. Entre 2010 y 2011, los usuarios de la red aumentaron 14% y llegaron a 40.6 millones, lo que significa que 1 de cada 3 mexicanos es internauta. Lo anterior, según una encuesta de la Asociación Mexicana de Internet que se presentó en el Teatro Diana de Guadalajara. La novedad, según la encuesta, es que se duplicó el ingreso a la red a través de celulares, desde donde ahora salen casi 6 de cada 10 conexiones a la red. Ahora, ¿cuál es el tiempo promedio diario de conexión del internauta mexicano? 4 horas, 9 minutos de conexión enfrente a una computadora diariamente. En el mapa nacional, Jalisco tiene 3 millones de internautas, un poco menos de la mitad de sus habitantes. 4 horas con 9 minutos más o menos es lo que tarda un usuario conectado a Internet por día. Y en el Día Internacional contra la Homofobia, fue el día de ayer y en Jalisco aún quedan muchos pendientes en esta materia. Hace 22 años, la Organización Mundial de la Salud sacó de la lista de enfermedades mentales la homosexualidad. A casi un cuarto de siglo, ¿cómo es ser homosexual en Guadalajara? Bueno, es muy diferente, ¿no? En 22 años se ha cambiado la mentalidad de muchas sociedades, de muchos países. Lamentablemente todavía se sigue criminalizando la homosexualidad en todavía muchos países, pero bueno, hablando de aquí, de México, de Guadalajara, es muy diferente. Ahora los homosexuales sí contamos con un poco más de libertad para podernos expresar, pero consideramos que todavía existe mucho camino por recorrer. En junio del 2010, el regidor Gamaliel Ramírez insinuó que los homosexuales eran quienes hacían que Guadalajara fuera una ciudad de sidosos. Y ese tipo de declaraciones, bueno, pues solamente abonan a la discriminación, al estigma, al prejuicio y bueno, pues desafortunadamente que los servidores públicos hablen sin conocer realmente cuáles son pues las necesidades o las situaciones que vivimos día con día. No es lo peor. Apenas el año pasado, el odio en Jalisco hacia las personas homosexuales aumentó. En el último año hemos tenido al menos 5 casos reportados como crímenes de odio y ha sido de personas que conocemos o que conocen nuestros amigos. Es por eso que el próximo sábado, una veintena de pintores protestarán de una manera muy diferente. Yo como pintor voy a pintar un cuadro con mi sangre. Me voy a sacar sangre en el lugar y la voy a usar como pintura. Esa es mi manifestación porque estoy cansado, estoy indignado. He pasado de la tristeza a la indignación. El respeto a la homosexualidad no se da por decreto ni con decir que se respeta y luego se olvida. También creemos que es muy importante tener en Jalisco una ley antidiscriminación. En Jalisco, si alguien emite acciones discriminatorias, no hay la forma de que se puedan castigar. El hecho de que la gente diga, sí, yo los respeto, pero no tienen el derecho a casarse, a mostrarse afecto, etcétera, etcétera, bueno, eso quiere decir que no están aceptando, que tienen un miedo interno por algo que es diferente. Esto nos duele a todos, ¿no? O sea, que maten a un compañero o una compañera nos duele a todos y a todas. Y en este marco se llevó a cabo un foro en el que se habló acerca de los derechos de las lesbianas y los homosexuales. La discriminación y hasta la violencia franca y abierta en contra de personas con una preferencia sexual diversa a la heterosexual, parte de la resistencia a mirar a la diversidad sexual como parte de la naturaleza humana.
En junio del 2011 se aprobó la reforma en materia de derechos humanos, donde se contemplan los tratados internacionales firmados entre México y otros países para la protección de los mismos. Sin embargo, para el visitador adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Eduardo Sosa Márquez, la materia pendiente es actualizar los reglamentos de policía y buen gobierno de los municipios para que no se criminalice a los homosexuales por darse muestras de afecto en la vía pública, como actualmente no se criminaliza a los heterosexuales. Y durante el Día Internacional contra la Homofobia, se propuso llevar a gays distinguidos a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, empezando por Juan Soriano. El pintor y escultor jalisciense Juan Soriano llegó hoy a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, aunque fuera por unos minutos. El grupo de diversidad sexual Códice homenajeó al artista en este monumento para conmemorar el Día Mundial contra la Homofobia, que se celebra desde hace 22 años, cuando la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. No nomás a Juan Soriano, sino a muchos otros homosexuales creadores del estado de Jalisco que no han tenido el reconocimiento pues, del Congreso. Pues exigir a las autoridades, exigir al Congreso de la Unión que estos homosexuales como Pepe Guizar, que fue el pintor de México, sea reconocido también y esté aquí. Y en Papirolas los niños y las niñas tienen mucho que hacer. Hay 40 talleres distintos con muchas actividades en las que aprenden de conservación y medio ambiente. El aprendizaje y la preservación del ambiente son el tema sobre el cual gira el Festival Papirolas 2012 para niños, niñas y adolescentes, que continuará en la Expo Guadalajara hasta el 20 de mayo. La actividad física está dentro de estos temas. Se les previene de las drogas, del pandillerismo, se les enseña lo que es un delito, lo que es una falta. Se les trata de concientizar más que nada a los chavos para su vida adulta. Este año, Papirolas ofrece 40 talleres y 12 actividades libres, además de exposiciones y espectáculos artísticos. La Federación de Estudiantes Universitarios anuncia que ante el panorama de miedo que se vive en algunas regiones del estado por la violencia, se suma a las marchas por la paz que se realizarán próximamente. En menos de 6 meses, la comunidad universitaria ha sufrido el asesinato de 10 de sus estudiantes. En ninguno de los casos se ha hecho justicia. Esto prueba la política fallida del Estado mexicano. Así lo dijo el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Marco Antonio Núñez Becerra, quien lanza la convocatoria para que el próximo 23 de mayo, a las 11 horas, se lleve a cabo una megamarcha. Manifestarnos en contra de la violencia que se apodera de nuestro Estado para exigir justicia por las muertes de nuestros compañeros, pero también para expresar como ciudadanos que estamos dispuestos a cambiar esta situación de violencia en el país. Y para terminar, el informador nos comparte un poco de la música que han podido gozar los asistentes al Festival de Mayo, que este año tiene como invitado de honor a Quebec. Just sitting on 40 acres. Who the neighbors? Go big Brian from the lake. Now that's paper. Go big Brian from the lake. Now that's paper. Go big Brian from the lake. Now that's paper. Big cribs, lot of cars, enormous prices. I ain't gonna tell you what I spent, but my blood might. Get money, get pussy, smoking weed forever. Rub that money in my palms, cause it grease better. Hasta aquí las noticias. En unos momentos más, el análisis a fondo con personajes de primer nivel. Esto es Ángulos, el primer y único infomagazine de la televisión en Jalisco. Ya volvemos.